Y el testigo de excepción de hoy es un venezolano que estuvo cuando luego de presión popular, cacerolazos al son de que se vayan todos y el corralito bancario que tenía enardecida a la gente el 20 de diciembre de 2001, salía en helicóptero diciendo adiós de la Casa Rosada el presidente de entonces de Argentina, Fernando de la Rúa. Edmundo González Urrutia era embajador y consejero de Venezuela en Argentina en ese momento. Hoy es miembro de la Junta Directiva y coordinador de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Pero con él queremos revivir ese momento y no solo recordar qué pasaba en Argentina, sino cómo lo vivió él. Bienvenido, Edmundo, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar con usted. Muy buenos días a ustedes, un cordial saludo que reciban al igual que a sus oyentes. ¿Cómo recuerda esos días previos a la salida del presidente de la Rúa en helicóptero de la Casa Rosada el 20 de diciembre del año 2001? Porque vino escalando todo ese descontento social producto de una terrible crisis económica y las medidas que él como presidente tomó, como ese corralito que llevó a la gente incluso a actos vandálicos en contra de los bancos porque no se les permitía acceder a su dinero. Así es. Bueno, mira, esos 3 días, 19, 20 y 21 de diciembre, lo recordarán todos los argentinos como uno de los episodios más violentos y más críticos políticamente hablando de momentos de esa nación. Eran momentos de gran crispación, la gente se lanzó a las calles para exigir sus dineros que estaban represados en los bancos, luego de una decisión de poner en marcha lo que se llamó como el corralito financiero, una decisión según la cual los ahorristas no podían retirar más de 250 pesos semanales de su depósito. ¿Y para cuánto alcanzaba 250 pesos semanales? Perdón el inciso. No, bueno, mira, Argentina es un país que ha estado cíclicamente en situaciones económicas muy convulsas. Yo recuerdo que haber vivido en tiempos en que los precios se remarcaban diariamente. Para darte una idea de lo que es la hiperinflación cuando se instala en una economía como la de Argentina en esos años. Y 250 pesos no servirían para cubrir las necesidades mínimas, pero la gente que había trabajado durante años y que había logrado hacer unos ahorros, que los había puesto en una caja de banco y que de la noche a la mañana se encontraba que no los podía sacar, eso irritó a la población a un punto en que las manifestaciones se tornaron muy violentas esos días, 19, 20 y 21. Sabíamos que se estaban haciendo negociaciones intensas dentro del gobierno con el otro principal partido de la oposición, el justicialismo, para tratar de encontrar una salida a la crisis, pero la gente estaba enardecida. Ir al centro de la ciudad era un gran riesgo, porque allí se estaban dando manifestaciones muy violentas, incendiando, saqueando, quema de vehículos, de autobuses, todos los medios de transporte, en fin. Y eso en pleno centro de la ciudad, que se fue extendiendo hacia las zonas suburbanas, todo lo que llaman en Buenos Aires el cono urbano, que es tal vez donde reside la mayor parte de la población. Cuando un diplomático como era usted en ese momento acreditado en la Embajada de Venezuela en Argentina, ve que esas cosas están pasando, que hay señales de que puede salir el presidente o va a haber una irrupción popular, ¿qué le corresponde a un diplomático? Conversamos con Edmundo González Urrutia, es nuestro testigo de excepción hoy y nos lleva a ese episodio el 21 de diciembre de 2001 cuando de la Rúa se despide en helicóptero de la Casa Rosada. Bueno, mira, nosotros teníamos que llevar un seguimiento muy estrecho, muy cercano de la situación. Teníamos reuniones, intercambiábamos informaciones con otros colegas, permanentemente reunidos. Yo recuerdo que como eso fue una sucesión de
de presidentes que en esos entre el 21 que se produce la renuncia del presidente de la Rúa hasta que finalmente toma las riendas del poder Eduardo Duarte, sucedieron 4 presidentes. Y allí, bueno, esa era una situación completamente volátil. Nos convocaban a la Casa de Gobierno para el saludo al nuevo presidente. 2 días después había otro cambio. Y así fueron siguiendo las cosas. Por supuesto, nosotros teníamos que tener el pulso de la situación, estar informando, por supuesto, a nuestras autoridades, también hacer algunas recomendaciones a los connacionales que estaban allá para advertirles de que se estaba viviendo una situación muy compleja, muy difícil, y que tenían que tomarse pues esas medidas de precaución mínimas para no estar envuelto en eso fue una revuelta que generó cerca de 40 muertos en el día pico de las manifestaciones. Edmundo, conversamos con Edmundo González Urrutia, que fue embajador y consejero de Venezuela en Argentina, precisamente en ese momento en el que se da esa explosión social y la salida de la Rúa de la Casa Rosada en helicóptero. Dice que usted le tocó vivir momentos muy duros económicamente hablando en ese país, en el que los precios se remarcaban en un mismo día, incluso hasta más de una vez, producto de esa inflación. En esos días, con las medidas del corralito, ¿cómo hacía a título personal? ¿También le afectaba no poder retirar el dinero o estaban protegidos de alguna manera por el hecho de ser funcionarios diplomáticos? Bueno, esa decisión, por supuesto, no abarcaba a las misiones diplomáticas y al personal diplomático acreditado en Buenos Aires, que estaba exento de esas disposiciones. Pero sí afectaba al personal local que tenía sus ahorros y sus haberes pues en un banco, y de repente se vieron con que no podían sacar sino 250 pesos a la semana. Eso eran circunstancias muy difíciles, y la misma situación económica que, como decía, era de una gran volatilidad y que generaba pues una inflación enorme. La hiperinflación en Argentina ha sido uno de los más graves problemas, y que ha generado situaciones políticas como las que estamos conversando. ¿Vivía cerca de donde se producían las manifestaciones, de donde había las protestas? Las protestas y las manifestaciones se ubicaron fundamentalmente en el centro de la ciudad. Todo lo que era los alrededores de la Casa Rosada, todo lo que es el centro financiero donde están la mayoría de las entidades bancarias, la avenida 9 de Julio, que es una céntrica avenida de la capital, en esa zona quedaba todo. Yo recuerdo, yo fui a recibir por esos días a mis hijas que venían a visitarme, y tuve que pasar por allí quería darme cuenta de cuál era el estado de la situación. Y bueno, ya había pasado todo, por supuesto. Y bueno, lo que se veía, el cuadro era lamentable, pues destrozos, los vidrios de las entidades bancarias rotos, pintados con expresiones violentas, ladrones, váyanse todos, en fin, toda esa situación, y que generaba pues una situación de desolación, era lo que uno veía en el centro de la ciudad. Y ya para despedir, usted estuvo en Argentina asignado en funciones en la embajada hasta el año 2002. ¿Cómo fue ese año desde diciembre de 2001 hasta que usted le corresponde irse del país? Bueno, mira, es el único país donde yo he servido en 2 oportunidades. Yo tuve 7 años de vivencias porteñas, por decirlo de alguna manera. Yo serví en el año 83, 86, en los tiempos del renacer democrático en ese país. Llegué a Buenos Aires cuando se estaba terminando la campaña electoral,
permanecí hasta finales del 86 en esa primera etapa. Luego estuve ya como embajador desde finales del 98 hasta el 2002, mediados del 2002. Argentina es un país extraordinario que disfrutó de los más altos índices socioeconómicos en el siglo pasado, en todo sentido, en todas las mediciones de médico por habitante, kilómetro de ferrocarril por habitante, investigaciones científicas, producción literaria. Argentina descollaba. Al mismo tiempo, siempre estuvo sometido a esos altibajos de la política y de la situación económica, porque el justicialismo, el peronismo, es en realidad una de las principales fuerzas políticas, pero es una colcha de retazos políticamente hablando, en el que convivían, históricamente hablando, grupos de la extrema izquierda, como fueron los Montoneros, también de la extrema derecha, como la AAA, también ahora una facción del kirchnerismo llamada la Cámpora. En fin, todas esas circunstancias pues pesan y gravitan fundamentalmente en el escenario político de Argentina. Muchísimas gracias, profesor Edmundo González Urrutia, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. A la orden siempre. Era el embajador, consejero diplomático de Venezuela en Argentina durante 1998 y 2002, Edmundo González Urrutia, hoy nuestro testigo de excepción de aquel momento en que Fernando de la Rúa huye de su país, luego del corralito, luego de la crisis social, la crisis económica y ese grito de que se vayan todos y los cacerolazos, que además paralelamente, yo no sé si recuerdas, Lila, que nosotros teníamos un escenario similar en Venezuela. Y además es una de las anécdotas, no hay taxista en Argentina, bueno, no sé hasta la fecha, pero la oportunidad en la que yo tuve de visitar, todos los taxistas son unos extraordinarios analistas políticos, se las saben todas y siempre comentan el episodio de la Rúa y la salida en helicóptero. 9:50 de la mañana.